Imos xa coa sesión de hoxe. Seguro que moitas persoas coñecedes a Jorge, que nos vai presentar un proxecto que se co nome de Vulnerables. Jorge García Fernández é psicólogo clínico no Hospital da Coruña, doutor pola Universidade da Coruña. El traballa na unidade de interconsulta Enlace do Hospital da Coruña en tarefas de atención psicolóxica a doentes con patoloxías médicas e de formación de personal sanitario. É tamén responsable do programa de atención a persoal sanitario na crise da COVID-19 e é justamente este programa que hoxe nos trae aquí, porque nos vai presentar o proxecto Vulnerables, un proxecto audiovisual que desenvolveu no marco deste programa. Así que nada, Jorge, a veces... Isto é todo teu e simplemente ao final, como é habitual, faremos as preguntas que vos apeteza facer a todos os espectadores e espectadoras que nos acompañades. Gracias. Bueno, pues boas tardes a todos e todas e gracias por adiantarme este espazo, porque así xa quedo libre para o mes que ven, non? E entonces dixen, bueno, veña, non? Este xoves non teño nada complicado, ímolo facer. Bueno, pois vou aproveitar así un pouco, me gusta ser así un poquinho de pouco formal, non? Entón, a mí este espacio, cando me dixeches, bueno, falamos, non? Experiencias con, bueno, pois nada, pois falamos, non? E entonces, pois a idea é un poquinho, pois compartir estas experiencias compartidas que o proxecto Vulnerables é tal cual, experiencias compartidas, non? No contexto de facer algo que teña sentido nun programa de atención a personal ou cousas que viñemos facendo desde os principios da crise do COVID-19 e bueno, non sei, eu cando fixemos pensaba que era xa para pechar, non? Isto foi en xuño, non? Despois non se pechou tanto, non? Pero era un poquinho de facer así un poquinho recapitulación e peche desa temporada, cas experiencias, non? Que andaban por aí, pois sempre diferentes relatos, diferentes formas de conceptualizar a crise, non? Desde os medios de comunicación, desde todas partes, non? A veces tamén desde o noso ámbito profesional, desde un punto de vista así de trauma, secuelas, e eu aquilo non o veía, non? Eu falo ca xente, traballo por ali, non? E digo, pois a mí isto non me mola, non? Este rollo, eu non sei se a los demás sí ou non, entonces, joder, pues voy a preguntar, non? Claro, isto está dentro de... A mí non me gustaba moito un poquinho este programa así un pouco xeral que nos piden de facer atención ao personal, un pouco así como de facer así un poquinho de consulta psicolóxica ou psicoterapia a persoas que se sintan mal ou dañadas ou simplemente sobrecargadas, non? Pois a mí me parecía que nós podíamos facer algo máis. Entón, bueno, eu son da idea de que se algo non me gusta moito, pois, bueno, facer outra cousa, non? Outros son de dedicarse a outras cousas, pois digo, bueno, pois sí, eu me dedico a isto, pero con algo que eu considere útil, con algo que eu considere que pode ser de utilidade e algo que a mí me motive tamén a levantarme polas mañás, non? Que a veces é complicado, non? E entonces, pois xurdeu este rollo de Vulnerables, non? Que se enmarca, eu quería un poquinho contextualizar isto no meu asunto, non? Porque a miña trayectoria profesional ven un poquinho de que levamos xa algúns anos con estas cousas, ven un poquinho desde a posición un pouco máis académica, non? Así un poquinho, de facer estudios máis ou menos, vamos a chamar científicos, non? Ou desa índole máis dura, non? Hasta a evolucionar, non? Tanto na psicoterapia como noutros traballos que fago, evolucionar hacia outro estilo, non? De fórmulas de axudar aos pacientes que con traballos audiovisuales que sexan un poquinho máis completos, non? Desde o meu punto de vista, que podan, cando faz un traballo audiovisual sobre algo, pois aparte de axudar a xente que participa, non? Que faz participar, tamén queda aí e pode servir de cara ao futuro de moitas maneiras, non? Entón, é como facer algo que pode axudar a moita xente, non? A vez,
bueno, entonces ao mesmo tempo pois aprendes o que a xente pensa, non, sobre as cousas, non? E como algúns persoas protagonistas das súas dificultades poden con seus relatos axudar a outras que lles pasen cousas destas ou veñen despois. Vai a rollo que estou tirando. Bueno, hai tempo todos nós, non? Pois decimos, bueno, pois vamos a tratar de axudar a pacientes con enfermedades crónicas, pois enseñándoles cuáles son las estrategias de afrontamiento más activas y más tal sobre las cosas, ¿no? Entonces les tratamos de enseñar esas cosas, ¿no? O les decimos a mujeres con cáncer de mama, que yo trabajo en ese asunto, pues oye, pues tienes que tener un espíritu de lucha activo y este rollo que a veces un poco la literatura nos contaba de manera tradicional. Y cuando tú hablas con las personas, cuando falas ca xente que lle pasan estas cosas, ten un relato totalmente diferente e axudan moitas cousas que non forman parte da nosa tradición nas nosas revistas, non? E que ao mellor son a vanguardia, non? Que despois sí que chegamos alá, non? Pero digamos que a veces vamos un pouco por detrás, non? Do que a xente necesita e pensa. Por eso, bueno, o estilo, non? Do que vou falar agora, que é un proxecto Vulnerables, non é tanto o resultado como o proceso, non? O proceso, como se fai un traballo deste tipo, o making of, que é o que me parecía a min que podo contar e que vos pode servir, porque velo xa o veredes, os direi onde podedes ver e o podedes ver, non? O making of que, bueno, que dice la gente sobre isto? Que os nosos traballadores, o personal sanitario, as mulleres con cáncer de mama, os enfermos crónicos, cando falan da súa enfermedade, da súa historia, que fa, que di, que conta, non? Como conceptualiza as súas dificultades, cal é o seu relato sobre esa situación e cales son as maneiras que teñen eles de maneira conxunta, colectiva, non vale decir, cada un o seu xeito, bueno, si, eso xa sabemos, para iso non facemos un traballo, non? Cales son as estrategias compartidas que poden ter para enfocar e para mirar cara adiante despois dunha situación deste tipo, non? De calquera. E entonces, pois bueno, pois colles unha cámara de vídeo e unha persona que maja, ¿no? que lle preguntas, oye, por que non me ayudas a dar una visión? Bueno, tú déjame grabarte, luego si luego con esto pues ya te hablo y ya te pregunto, ¿no? Y entonces cogemos y grabamos, ¿no? Y grabamos, pues eso. Oye, vamos a hablar de este asunto, de tu experiencia con el COVID, de tu experiencia de cáncer de mama, de tu proceso de enfermedad crónica, de esclerosis múltiple, de lo que sea, ¿no? Y pones una cámara y hablas, ¿no? Es un proceso bastante complicado, porque tú quieres hacer un trabajo después con esto, que sirva para algo y partes de que no tienes ni idea de lo que va a salir, ¿no? Porque si vas con una idea concreta, ya empiezas mal, ¿no? Ya empiezas mal porque vas a sacar las cosas, pero empiezas mal porque no te va a salir, porque las personas no hablan de lo que tú quieres que cuenten, cuando no es eso lo que tienen aquí, ¿no? Tú quieres preguntarles, les preguntas cosas y esas cosas al final no aparecen y no te salen y te cuentan otras, ¿no? No sé si os pasa a veces eso en vuestras consultas, en vuestras terapias, ¿no? Que vosotros queréis hacer una cosa y las personas quieren hacer otra y desde luego lo que va a priorizarse no es lo que vosotros queramos, ¿no? Entonces este es el asunto, ¿no? De poner una cámara en una persona y decir, bueno, pues voy a pensar de esto, ¿no? Puedes imaginarte lo que puede salir, porque tú trabajas en estos asuntos y puedes imaginarte lo que va a salir. Bueno, pues a lo mejor tuvieron miedo, a lo mejor no tuvieron miedo por sus familias, pero van a aparecer cosas que no forman parte de lo trivial. Cosas que no forman parte de lo que dice todo el mundo, de lo que cuentan, de lo que aparece en los medios de comunicación constantemente. Hay otros relatos que están por debajo, ¿no? de los relatos convencionales o populares o hegemónicos que contaríamos a veces, ¿no? que son los que nos van a dar las claves para trabajar y para intervenir y para entender las cosas, ¿no? Entonces es un trabajo que voy a poner aquí 2 minutos una cosa de otros trabajos, ¿vale? Para luego arrancar un poco con este otro. Voy a tratar de compartir esto, ¿no? Los pongo y luego comento un poco, ¿eh? Venga, voy a compartir esto.
Sonido. Venga. Mi vida antes era totalmente frenética. Era idílica, para mí era idílica. Era fantástico porque yo siempre fui una persona muy activa. Pues era un robot, muy enérgica. Con mucho trabajo. Teniendo en cuenta que el trabajo es lo primero. Pois era moi enérgica, traballaba todo o que podía máis. Una persona normal, o sea, como hay que ser, estresado, tremendamente cumplidor. Tenía una vida muy ocupada. Desde que me levantaba. Me empezó a doler mucho la espalda, ¿no? La zona de abajo, la zona lumbar. Empecé a tener dolores de espalda continuos. Empecé a notar irregularidades al andar. Al principio era como si me picase una avispa. Y luego empecé ya con cansancio. Las piernas, los pies, es que era cada año muchos más dolores por todos lados. Empezaba mucho con los pies. Estaba diciendo, esto no es para mí, yo sigo. 2 ou 3 días e xa outra vez. Hai que salir. O sea, un antiinflamatorio y un relajante. Me dio unos antiinflamatorios. Neumólogos, hematólogos, reumatólogos, es decir, todo tipo de profesionales, porque el vascular también. Vuelta, otro tac. Oftalmología. Para mí. Porque lo de resignación parece que es como decir, ahora que me venga todo encima y no. Eso también te genera al mismo tiempo a lo mejor un cierto sentimiento de culpabilidad, de decir, bueno, he abandonado un poco mis pretensiones y me he conformado. Yo estoy asustada y seguramente estaré más asustada. ¿Y a quién le dices? Estoy asustada, estoy acojonada. Fui a la peluquería y yo tenía una melena muy bonita y me hizo un pelo corto. Y salí favorecidísima, me cambié la ropa, haciendo un teatro. Un teatro, pero para ellos. No te preocupes, estás muy guapa, estás fenomenal y esto y lo otro. Y tú te encuentras tan... Ay, la vecina de fulanita, bueno, y es joven porque es más joven que tú. Bueno, poniéndose los tacones, los labios rojos, salió a cenar, tomar unas copas. Esto no es nada, esto no es nada. Qué suerte, porque yo lo intenté. Yo quería salir, ¿y cuántas veces con tesón llegué al portal y tuve que dar la vuelta? Ay, pues mira, tengo una vecina aquí que se está dando quimioterapia también y está estupenda, no se queda en cama como tú. Hay gente que te presiona y te dice, oye, te tienes que arreglar, tienes que comer, tienes que salir, hoy te tienes que levantar, que ahí no puedes estar, fulanita, al día siguiente. Yo nunca la vi en la cama. Y no hables mucho del tema que te estás haciendo la víctima. Entonces a mí me vuelve un poco a pescado podrido. Vale, sigo aquí. Esos relatos y esas cosas sueltas que he puesto aquí forman parte de proyectos que empezaron grabando personas a ver cómo se afrontaban en su patología de su dolor crónico y acabó siendo un trabajo de las fases del proceso de enfermedad crónica, desde la normalidad hasta la adaptación. El trabajo de filmar a pacientes con cáncer de mama era cómo consigo que mis estrategias activas y de afrontamiento cuánto me sirven para salir adelante, y el resultado del trabajo fue, voy a decirlo así, lo que me jode, las estrategias de afrontamiento activo y de espíritu de lucha, ¿no? En mi proceso de adaptación, ¿no? Este es el asunto, ¿no? De hacer un trabajo con un inicio
con un interrogante, ¿no? Esto de, claro, alguien dirá, o sea, vas a hacer un trabajo que no sabes cuál es. Dice, sí, este es el procedimiento. Es muy angustioso, coger y decir, ¿no? Este trabajo de vulnerables, un día me senté en una mesa allí con gente del hospital que piensa las cosas que hacemos así un poco desde arriba, y yo dije, oye, yo voy a hacer una cosa que creo que puede servir, que es un poco hacer una visión compartida sobre un relato de, bueno, no sé si de aprendizaje, de crecimiento, bueno, también de estar fastidiados, pero creo que es algo que puede servir como... Y dijeron, vale, ¿cuánto tardas? Dije, no sé, un mes. Hostia, salí de allí y dije, pues a ver qué sale de aquí, ¿no? Pues no sé, ¿no? Bueno, ya les dije, bueno, o hago eso o os digo que no me sale nada. Es decir, que al fin y al cabo me estás haciendo un trabajo que no sabes muy bien cuál va a ser. Bien, el procedimiento es que tú firmas una entrevista y la gente habla. Y entonces tú coges tu editor de vídeo, yo estoy acostumbrado a trabajar con editor de vídeo, una persona, porque esto no se puede compartir demasiado. Entonces coges ahí esa hora o esa hora y poco de grabación y empiezas a hacer cortes. Las personas dicen cosas y tú empiezas a hacer cortes, claro, ¿no? Claro, llegué a casa y me hice de cenar salmón ahumado, no lo cortas eso, ¿no? O llegué y tenía miedo de contagiar a todo el mundo y digo, joder, tampoco, ¿no? Y dices, eso, y el del bus también, ¿no? Eso, no sé, son cosas que parecía que no podían, no serían interesantes, tú lo demás pues haces cortes y entonces esos cortes pues a veces... A la primera, pues dices, los puedes clasificar, ¿no? Dices, mira, pues habla del miedo, ¿no? Pero habla del miedo, pero no solo el miedo a contagiar a tu familia, el miedo a hacerlo bien, ¿no? Porque hay cosas que aparecen, ¿no? Y entonces tú de repente, y luego cada uno pues va con su rollo. Yo también, a mí también me pasó, ¿no? Porque yo soy el segundo día de la crisis COVID, estoy en una reunión con 20 personas de urgencias, y me llama allí, queremos un psicólogo, y me siento allí, pues podéis imaginar, ¿no? Que yo... A mí el COVID en aquel momento me daba igual. O sea, yo lo único que me pasaba en el momento era ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Cómo puedo trabajar en estas condiciones? El personal sanitario lo que tiene de especial es que tiene dos miedos. El miedo del contagio y todo esto, cada uno el suyo, pero luego la responsabilidad de sacar adelante su responsabilidad profesional, ¿no? Y esto pesó un montón en aquel momento, ¿no? Esto a mí no se me había ocurrido, ¿no? Pero en esto salen las entrevistas. Entonces sale en el primero, pues una frase sobre esto, y entonces pues, y también salen pues cosas sobre, que a mí me llamó mucho la atención, porque siempre aparecen críticas a las instituciones porque no sabían afrontar las crisis, a los políticos, ¿no? Y de repente a la sociedad porque, joder, ¿no? Porque no se contagian, andan de parranda, ¿no? Y de repente pues aparecen mensajes también como de empatía hacia las instituciones, empatía hacia la sociedad, ¿no? Y cosas así un poco, bueno. Y en esa primera entrevista, pues que tú estás cortando cosas que aparecen desordenadas, ¿no? Y que luego las agrupas en frases que puedan tener un contenido más o menos común, pues las agrupas, ¿no? Y entonces pasas a la segunda entrevista, que es mejor que no la hayas hecho todavía, ¿no? Porque la vas a hacerla, ya tienes a tus casting, no, tu casting, quiero decir, 10 personas que has encontrado por allí malamente, ¿no? Y que te quieren algunos o que te conocen o simplemente pues has utilizado a alguien para decirles, oye, consígueme por fin, ¿no? En esto también, bueno, tenemos que tener un apoyo de nuestras instituciones cuando trabajamos para estas cosas a veces, ¿no? A mí me ayuda mucho también el gabinete de comunicación del hospital para hacer estas cosas, ¿no? Bueno, para estos asuntillos así un poco de logística interna, ¿no? También, ¿no? Y luego para difusión y para opinar también, porque también necesito, esos trabajos necesitas en algún momento de la evolución cuando los haces, pues también ponerlos en juego un poco a medio camino para ver si vas bien o lo que estás haciendo es una chorrada para todo el mundo menos para ti, ¿no? Y entonces, bueno, os decía, ¿no? Que vais haciendo grupos temáticos de contenido, alguien les llamaría emergentes, alguien les llamaría tópicos, ¿no? Desde investigación cualitativa, yo no quiero ser muy pesado aquí con esos términos, ¿no? Entonces lo voy a contar así, en plan falamos. Y entonces, pues bueno, entonces pues ves esas cosas, ¿no? Y entonces pues te vas haciendo una idea de lo que pueden ser unas categorías, ¿no? Haces la siguiente entrevista y la siguiente entrevista vienes con esas categorías y, bueno, algunas te valen porque aportan información nueva sobre aquellas cosas que tú pensabas o que el otro pensaba y otras no funcionan, ¿no? O no funcionan y así la tercera entrevista, la cuarta entrevista, ¿no? Y cuando llevas a
pues 1 hora de entrevista te llevas aproximadamente 4 o 6 horas de cortar y agrupar, ¿no? Y así, y te vas montando una entrevista sobre otra, ¿no? Yo no sé por qué, pero a mí me parece que 10 es un número, no sé si es por bueno o porque ya son 2 cifras, o porque yo ya estoy ya muy cansado, ¿no? Y entonces ya digo, bueno, pues 10 está bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando llevas esas 10, pues se supone que ya habrás, ¿no?, montado una estructura de contenidos, ¿no?, más o menos ordenada, ¿no? Y entonces, que yo hago, ¿no? Y que, porque esto veréis que se firma aquí equipo de psicología del SWAT y tal, alguien te dirá, oh, mira, eso lo dice Jorge, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Porque yo mientras estoy haciendo esto les voy dando la chapa a todo el mundo, ¿no? Y voy diciendo, oye, pues me está pareciendo esto, me está pasando esto, ¿no? Y hay gente que me importa la cara que me pone cuando le hablo, ¿no? Pues me da igual, ¿no? O le enseño un corte, o le enseño unos trozos, ¿no? Y entonces, pues me van devolviendo, ¿no? Me van devolviendo como público experto, me va devolviendo también, bueno, que lo entiende, que no lo entiende, que eso está confuso, ¿no? Y bueno, hasta que de algún momento, en algún sentido, pues acabo, ¿no? Y les pregunto, bueno, pues esto, ¿no? Oye, aquí pongo rótulos, no les pongo rótulos, ¿se entiende? ¿No se entiende? Bueno, pues hacemos así, ¿no? Como un público de experto, como decía antes, que me tiene que dar a mí el feedback, ¿no? De que aquello que estás haciendo, bueno, se puede entender, ¿no? Después de que lo ven, vamos a llamarle mis expertos, ¿no? Lo que yo considero mis expertos en esto, gente que me quiere en principio, pues paso ya a gente que no me quiere, ¿no? O que me conoce poco, y entonces digo, bueno, oye, ¿esto qué te parece? Y dice, joder, pues está guay, ¿no? Hostia, pues mola, y hostia, pues claro, porque se aburre y si da igual, pues entonces resulta que aquello que estás aportando no es nada interesante, esto ya existe, ya es información bueno, retirada, ¿no?, sobre un asunto y no aporta nada, ¿no? La idea es que las personas que lo ven lo aporten y tengan una visión diferente y útil, ¿no? Y esto es un insight que nos aparece en todos nosotros y en los demás. Bueno, entonces, después de todo, claro, y luego hacer eso asumible desde el punto de vista que las personas lo puedan ver, ¿no? Claro, este era un trabajo que se plantea dentro de este programa para, bueno, yo le llamé así como terapéutico, ¿no?, para la gente, ¿no? Terapia colectiva le llamé, ¿no? Aquella reunión. Yo quiero hacer un trabajo de terapia colectiva para todos, donde podamos ofrecer una visión, joder, bueno, completa, ¿no? No solo sobre lo mal que fue todo y no sé qué y lo cansados que estamos, sino algo más que eso, ¿no? Y lo voy a hacer y lo van a decir las personas que trabajan aquí, así de chulito, ¿sabes? Y ya está. ¿Por qué? Porque si lo dice otro no funciona, ¿no? A mí me lo tiene que decir alguien que un modelo de competencia mío, ¿no? De un referente para mí, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a una mujer con cáncer de mama cosas que sí otra mujer o otro grupo de mujeres sí que le puede decir. El valor que tiene, por ejemplo, pues un grupo de terapia, por ejemplo, pues esto es lo mismo que pasa aquí. Y entonces, este es el asunto. Bueno, entonces, claro, tienes que darle a esto, pues no sé, pues bloques de 3 minutos, bloques de 5, porque además lo queríamos poner en el intranet del hospital, ¿no? En el intranet del hospital, pues es creo que no tengo por ahí, hice una foto el otro día, bueno, es igual, tú abres la pantalla, el ordenador y te aparece ya, sin más, pues una pantalla, donde tú ya pinchas, entras en las historias clínicas y en esa pantalla hay un recuadro que es, bueno, pues algo de actualidad que está pasando en ese mismo, pues en el hospital, pues un congreso, el Día Mundial de la Enfisema Pulmonar, lo que sea. Bueno, pues ahí, pues de alguna manera, pues, ¡pac!, ¿no? Aparecía todas las mañanas, Vulnerables, capítulo 1, primero el tráiler, hicimos un tráiler, así dijimos, vamos a por todas, vamos a hacer un tráiler, y luego el capítulo 1, capítulo 2, cada semana, esperando un poco, joder, que la gente se enganchase un poco. Bueno, en fin, un rollo así, ¿no? Claro. Tú dices, bueno, pues esto es una cosa bastante innovadora, esto no existió nunca, siempre son cosas así un poco aburridas, ¿no? Lo que pasa por allí, ¿no? El congreso de enfisema pulmonar, el cardiólogo es que hace una sesión, bueno, que vale, que muy bien, ¿no? Pero encontrar así unos vídeos de gente que todo el mundo así un poco conoce, ¿no? Y que hablan allí de este rollo, pues bueno, y que además, joder, pone allí el final, porque
tampoco aparece ahí, los psicólogos clínicos del Chac hicimos, no, que va, no, o sea, al final en pequeñito atrás, ¿no? Porque el protagonista de este asunto pues es esto, ¿no? Y el programa de atención extra al personal, pues hay un pequeñito abajo, porque hay que poner los logos, ¿no? Pues bueno, lo tenemos ahí. Pero bueno, que todo el mundo sabe quién hace las cosas, a veces no hace falta... ¿no? Los protagonistas de las historias son ellos, son el personal que habla, y cuanto más te pongas tú allí en grande y diciendo que lo haces, pues menos va a funcionar y no pasa nada, ¿no? Y entonces esto es así. Entonces hicimos 6 vídeos de 5, 6 minutos, 7, por ahí, unos más, otros menos, ¿vale? Para poner así, pues eso, como decía Liana ayer, para un café, ¿no? Y luego incluso hicimos un resumen de, que es lo que os voy a poner ahora, de cada uno de ellos, para tuitear en las redes, ¿no? Para tuitear 2.15, no se puede tuitear más de 2.15 en vídeo, no puede tener más de 2.15. Entonces, bueno, apañé como pude para hacerlo a 2.15, ¿vale? El asunto de los trabajos que hay con relatos agrupados de diferentes asuntos, a mí lo que me gusta es que las personas tengan que descubrir de qué se habla. Quiero decir, si alguien... o sea, aquí es un poco la duda que tenemos siempre, ¿no? Pues si hay una persona que en un determinado bloque de relatos van sobre, joder, es que la gente también es gente, ¿qué le vas a hacer? Los chicos tienen que divertirse, ¿no? Aparece alguien y dice, bueno, es que también la economía tiene que funcionar, o aparece otro que diga, bueno, es que la sociedad funciona, pues tenemos una economía de mercado, chico, entonces tienes que, o sea, la prioridad sanitaria es una, pero entonces, claro, te salen estos relatos y tú puedes poner ahí arriba, pues, yo qué sé, empatía hacia la sociedad que no se cuida, ¿no? Pues joder, yo siempre digo, joder, pues si no lo pillan, pues ¿qué lo vamos a hacer? ¿No? O sea, yo si lo tengo que explicar ya no me funciona, ¿no? Entonces... como vais a ver, siempre hay como una especie de cortes, ¿no? Y siempre empiezan unos relatos de un contenido diferente. Este es el análisis del contenido realmente, ¿no? Si funciona tiene que pillarse. Si no funciona, pues está mal hecho, ¿no? Y ya está. Y bueno, iba por ahí. Entonces, bueno, hemos hecho 6 capítulos, 6 capítulos, uno que se llama Las dificultades, no me acuerdo, otro los aprendizajes, bueno, es igual, los aprendizajes van a salir ahora. He hecho 12 minutos de los tweets, el primero el tráiler y luego los tweets de 2 minutos de cada tema, para que luego tengamos una visión, yo creo que bastante buena de conjunto y podamos comentar un poco todos y preguntar, que es lo interesante, ¿no? Porque como se llama falamos, no se llama falo, ¿no? Pues imagino que será para algo de esto el objetivo de este espacio. Bueno, voy para allá, vale. Voy para allá, lo pongo y me callo ya una vez. Venga. Ya. Yo sentí miedo. Sí, miedo. Miedo no, o que estaba con un nivel de tensión alto. La gente se moría. Entonces tú no quieres que tu gente se muera. Todo el mundo tiene derecho a tener miedo. Yo sí estoy sintiendo esto, soy tan bicho rara como para sentir yo esto. ¿Cómo vendrán? ¿Tendrán 4 cabezas? ¿Sabes? Es la sensación esa de que te viene una cosa para la que no estás preparado. Desalojaron una vivienda con 50 personas, dices tú. Que sientes de cara. Queremos aprender dos nosos erros, non aprendemos nada. Sanidad que estaba prevista y, como decimos, es una de las... día 20. Foi moito máis grave que salió nos medios. Lo que pasa que los de arriba, los que mandan, non lo viven. A indignación que eso provoca está fora dos marcadores normais. Hoy vamos a hacer este protocolo. Mañana no, pero pasado ya había algo nuevo. A veces me pasado incluso de escoitar como o teléfono cae. A mí esa llamada no se me va a olvidar en la vida, eso lo tengo claro. Entón, a veces saltas. Tengo despertado y estar así, con el como si tuviera un trapo en la mano y estar así en la cama. Non desconectas. Aprendimos que hay que cambiar. Que yo creía que no tenía tanta capacidad de adaptación. Y los momentos duros siempre dicen que unen más
Aprendí muchísimo con todos los que integraron el equipo. Súfrelo, pero al mismo tempo aprendes. Sinto que realmente fixen algo que axudou. Ni antes villanos ni ahora héroes. Una cosa, ¿no? Pero también tengo claro que este reconocimiento va a durar lo que va a durar. De momento, yo creo que hemos salido todos un poco perdiendo. Yo creo que hemos ganado. Todo el mundo dice, no, vamos a salir mejores después de esta. No. Supongo que algo habremos construido bueno, ¿no? Y porque todos nos vimos vulnerables, ¿no? Miedo. Sin duda. Sí, miedo. La gente se moría. Por mí nunca tuve miedo. Ojito, que veíamos las placas de la gente con COVID, Ese miedo estaba dentro de ti. Visceral. Algo que sale de dentro que no controlas. Esto se está yendo de las manos. Qué grima, qué sudor frío, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, nos vamos a morir todos. Todo lo que entra por la puerta es gente que se ahoga. Verlo, ya solo verlo tan de cerca, pues es jodido. El gorro, las 2 mascarillas, el pijama. No parar de firmar certificados de defunción durante la mañana. Después de una guardia de viernes tuve que llamar a la señora. Lo que más me afecta es informar a las familias. A mí esa llamada no se me va a olvidar en la vida. ¿Y qué me van a hacer? ¿Y para dónde voy a ir? ¿Y voy a volver a casa? ¿Y mi marido me va a volver a ver? Y que tú le digas que no puede pasar a verlo y que se muera solo. Como podo sacar a este paciente adiante? Como podo conseguir? Hai algo que non se me está ocorrendo? Acompañalos nese último viaxe pois foi duro. Decepción de la sociedad totalmente. Te sientes defraudada. Cabreo ca sociedad. Me encantaría invitarles una mañana a venir a trabajar conmigo. El ministro de Sanidad, que estaba prevista, y como decimos, es una de las y hospitalaria, que se colapse. Y decirle, mira, no estamos al 50%. Antes había una UCI, ahora hay, no sé cuántos son, ya perdí la cuenta, X y 5, ¿no? Mucho tema político de por medio que no nos ayuda a los demás. O a rabia que eso provoca cando sabes que claro, sí, está o 70% de 2 UCIs máis. Ven aquí a verlo, lo que pasa es claro, desde la trila que se ve todo precioso. No tiene que hacer por los trabajadores. Yo creo que pensaron que nos estirábamos como un chicle. Hay gente que no duerme por las noches. Y claro, cuando te metes en la cama y empiezas a revivir lo que pasó durante ese día, pues hay momentos que te vienes abajo. Bueno, levo soñando con que trato pacientes desde abril. Máis sensible, ahora choro tamén con, pues, por exemplo, con películas que antes non se me ocorría chorar, agora sí. Pero estamos así. Desde que empecé a decidir cousas coherentes, xa tiña claro que sería enfermera. Hicieron un test de estos que te hacían de futuro, que ya me salió que iba a ser sanitaria. ¿Tú crees que yo podría llegar a trabajar en el hospital? Tú puedes, tú eres capaz. Cuando hice medicina nadie me dijo que esto iba a ser cómodo ni fácil. El deber, ¿no? Pero tampoco te imaginas que vas a estar en el medio de este fregado. Somos una sociedad muy difícil de cambiar ciertas costumbres. Si fue una cosa crónica, como la fase de cronicidad y una fase de aceptación, ¿no? Axúdame no sentido de como deso, de non ser unha ansias, de querer a solución para allá. Hay que ir sobre la marcha. No me enfado, pero sí que ya me crea un pouco de indiferencia. Non preguntabas nin como. Vaste cabrear, e que necesidade? No me enveneno diciendo, mira cómo están estos, porque aquí no hay las 2 metros de seguridad ante las mesas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Envenenarte tú
para que te agre a ti. Ao ver tras unha pantalla é moi difícil a cando vives en persona. Es como los accidentes de tráfico. Si no tienes de aquí, por mucho que veas... Somos como somos. La gente sigue superando los límites de velocidad y solamente frenan cuando ven el radar. Y hospitalaria, que se colapsen los 11 muertos en el... Es que no sé cómo se puede hacer. Lo hicieron mal, fatal. ¿Cuál es la solución? Ni idea. Pero creo que lo tienen muy difícil. Muy difícil. Dificilísimo. Infartos sigue habiendo, ictus sigue habiendo. Pues a lo mejor hay 3 días que mejora la situación, después haces unos circuitos diferentes, después al final empeora otra vez. Se han hecho huecos de lo imposible. La capacidad que tiene esto de crear en nada. Y lo difícil que es mover esta maquinaria para el día a día. Juntos todos los días, pasando momentos difíciles. Pero yo lo de sentirme, yo sí me sentí equipo, fíjate. En algunos. O sea, no todo el mundo se volvió súper guay de repente. Sí, esto sí que se notó. Era diferente. Como todo, ante la adversidad, ¿no? Pues uno hace más grupo. Y los momentos duros siempre dicen que unen más. Necesitas energía positiva, que te ayuden. Yo tanto no lo noté. Todos se hicieron limpiadores. En el día a día hay mucho más el rollo este de los estamentos, ¿no? Tú eres médico, tú eres enfermera, tú eres... En cambio aquí era como todo más... El cemento estaba más mejor. Si está acostado, pues vas tú a explorarlo y yo mientras escribo y le pido y le hago los tratamientos. Y yo creo que eso es la clave también para ayudar a la gente, es ayudarnos unos a otros. Al final se contagia, porque lo de la neurona espejo funciona. Cuando tú hablas de unir y levo, ahora funcionamos en equipo. Que sí, que somos una familia. Pode ser que seamos unha familia. Non digo que non, Era hablar, non sabíamos hablar de outra cosa. Inunda. Non desconectas. Tomas a determinación de decir hasta aquí, non quero falar do COVID. Dentro de 5 minutos non podes falarme nada máis disto. Que tal está el hospital? Pouco máis. Es como que apagas, le das al botón apagas y te dedicas a otra cosa. A veces así, nada, cero. Incluso cerrar los ojos y estar allí. Y me dice, ¿pero qué haces? Meditar. Y yo, pues sí. Entonces yo escucho música, o leo y las noticias las justas. Y otras veces pues empecé a pintar, que no había pintado en mi vida, me apunté a yoga, voy a caminar, tal. A esto axudoume a volver a reconectar cos libros, coa lectura. Llego a trabajar, me pongo el uniforme y soy enfermera. Me lo quito, soy Penélope. Hemos aprendido muchísimas cosas, ¿eh? He aprendido a protegerme. A bajar el listón de tus exigencias, es decir, a saber que a veces tienes que trabajar, pues no en las condiciones que a ti te parecerían idóneas, pero que... De ser máis cautos. Creo que hemos ganado, o sea, hemos ganado en capacidad de actuación, de instaurar medidas, de actualizarnos día a día, de trabajar en equipo, sobre todo de conseguir recursos cuando crees que ya no hay más. Queremos aprender dos nosos erros, non aprendemos nada. Pero a mí me sorprendió la capacidad de generar recursos. Y a nivel sobre todo de trabajar de manera organizada. Cuanto más horas vengan, mejor lo vamos a hacer. De que nos ha hecho a todos un poco más humanos, un poco más empáticos y un poco más colaboradores unos con otros, de alguna manera. Aprendimos que hay que cambiar, que también tienes que... Bueno, ¿y usted cómo está? Aprender os silencios. Os silencios xa é algo que na información costa moito, aprender a asumilos, aprender a levalos. Súfrelo, pero ao mesmo tempo aprendes. Entón tens que ser como moito máis explicativo. Que todo el mundo dice, vamos a salir mejores después de esta. No. O sea, tajantemente, vamos a salir iguales que estábamos. Me adapto más a las circunstancias, a la adversidad, e incluso me puedo llegar a crecer. Aunque tarde semanas en adaptarme, al final me crezco.
sabiendo de dónde venía antes de que hubiera COVID. Bueno, yo era miedoso, sí. Pero después de lo que veo aquí, me siento una afortunada. Aprendimos muchísimas cosas y sobre todo valores. He aprendido a valorar la vida, pero en general no he aprendido nada. Sinto que realmente fixen algo que axudou, que foi difícil, moi difícil, pero que tuvo os seus frutos e que estuvo. Supimos crecernos en esa adversidad y con nosotros, pues, otra gente, hubo mucha gente en primera línea de batalla, ¿eh? Pero ni ahora ni nunca voy a ser una héroe, porque no lo fui antes, ni lo soy, ni lo voy a ser. O una persona que está en un supermercado, todos somos primera línea, el COVID está en la calle, no solo está en el hospital. Ni antes villanos ni ahora héroes. Creo que me conformo con que esa gente me valorase. Es cierto que la gente ahora te reconoce más a lo mejor, pero también tengo claro que este reconocimiento va a durar lo que va a durar la pandemia. De hecho, ahora ya no es como al principio. Yo creo que siempre queda algo bueno. Que as residencias estean ben, e que estean apoyadas, e que non viaxen a deriva elas solas. El anciano que está en una residencia es un ente que no es de nadie. Eres máis consciente de que significa o paciente en global, que non é pois un órgano. Súper enriquecedora. A nivel profesional, para mí fue una etapa maravillosa. Unha faceta incluso máis humana da que ao mellor xa viñas desempeñando como cuidadora que eres, dispensadora de cuidados, como somos. Pero si consigues é maravilloso. Hay muchas cosas que se nos quedaron por el camino, muchos proyectos que se han perdido en este año. De momento, yo creo que hemos salido todos un poco perdiendo. Eu creo que quedará en olvido. Supongo que algo habremos construido bueno, ¿no? Siendo yo una persona tranquila y que creo que sí que lo puedo, pues, abordar bien cuando termine y cuando sea, aún así me cuesta imaginarme mi vida tal y como era antes. Non sei se a miña maneira de enfrentalo foi a mellor. Sobrevivín. Porque todos nos vimos vulnerables. Bueno, luego está esta parte un poco también mediática, ¿no? De sacar un poco hacia afuera estos tipos de trabajos, ¿no? Y darles el protagonismo a los sanitarios y devolver al mundo y a la sociedad, si puede ser, no solo los sanitarios, sino al público en general, pues el trabajo esté realizado, ¿no? Entonces, bueno, por eso también contamos con ese apoyo de nuestras comunicación, de nuestros equipos de comunicación en el hospital para hacer esa difusión también después, ¿no? Y que sea un mensaje, bueno, compartido, ¿no? El mensaje de las dificultades, pero el mensaje también del aprendizaje, del crecimiento, ¿no? De manera, bueno, como es un poco mi idea de antes un poco también y ahora más, ¿no? De que esto ha sido un año, pues, muy complicado para todos, me incluyo, ¿no? Para todos, y que la manera de presentarnos al futuro con la tarjeta de visita que tenemos ahora, bueno, pues tiene que ser la de conocer dificultades, la de hacernos más empáticos con ellas y también de los aprendizajes, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que la visión colectiva que hay aquí, ¿no? Y que enfocamos con este tipo de trabajo. Bueno, no quiero dejar también este espacio para comentarios y para lo que queráis, ¿vale, Liliana? Venga. Perfecto, pois moitísimas gracias, Jorge. O que nos acaba de decir é o voso momento, así que todas as preguntas que teñades e que considereis facer, podedes levantar a man, podedes escribir a través do chat o que prefirades. Vou empezar eu con unha pregunta que me gustaría saber como cambia o relato cando está mediatizado por unha cámara. É dicir, unha vez que ti introduces ese elemento, condiciona o que se conta, están pendentes ou chega a xerarse ese ambiente de confianza para falar tan libremente como se percibe no vídeo?
ahí tengo un truquillo, ¿no? Y es que antes de hacer esa entrevista normalmente hago otra, ¿no? Hago otra donde, bueno, pues hablábamos así, entre otras cosas hago un pequeño casting, ¿no? Porque a mí esto me da un poco de trabajo, ¿no? Entonces tengo que buscar a alguien que me vaya, que tenga relato, ¿no? Más majo, menos majo, que me guste, pero que tenga relato, ¿no? Que tenga producción, ¿no? Y que tenga una producción más o menos reflexiva y bueno, no absolutamente convencional del asunto que me va a contar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo suelo tener previamente pues una conversación, a veces de 10, 15 minutos, ¿no? Donde, bueno, pues donde yo planteo este tema, ¿no? Lo que estoy haciendo. Y luego también cuando tengo una persona que esté ahí delante, yo le digo, mira, esto es un experimento que estamos haciendo. A mí me gusta mucho cómo tú cuentas las cosas, me parece que tienes una visión que nos puede ser de utilidad. Vamos a hablar de esto. No sé lo que voy a utilizar de todo esto, no mucho, porque al final, bueno, en una hora pues de cada uno, pues a lo mejor utilizo 8 minutos, ¿no? No voy a poner nada que no te guste. Lo vamos a hacer, lo vamos a terminar y cuando terminemos tú me vas a dar el ok, ¿no? Y me vas a firmar lo que a ti te parezca, que tu permiso que sea para difundir todo esto. Bueno, quitando una frase donde hablaba, que yo también tenía mis dudas, donde hablaba de alguien, ¿no? Que no se conocía, pero que hablaba de alguien, pues nadie nunca pone pegas y luego todo el mundo, yo hasta ahora, nadie me ha puesto pegas de darle incluso permiso de difusión libre, que es lo que yo busco cuando hago este trabajo, ¿no? Que llegue a que sea libre para todo, ¿no? Libre difusión. Entonces, bueno, yo no tengo la impresión de que sea, ¿sabes? O sea, no tengo... Que condicione o que limite. Sí, no tengo la impresión de que la cámara en todo caso, al cabo de 5 minutos, yo creo que ya, ¿no? En Gran Hermano creo que la cámara no... se olvida, ¿no? Y aquí, pues yo trato de garantizarles esa seguridad de que, bueno, tú insulta al jefe, que te juro que, o sea, esto lo vas a poner, ¿no? Entonces vamos a tener esa conversación y yo me voy a ocupar de que salgas ahí bien y que, bueno, en fin, y esta es la idea, ¿no? Y esta es la idea. Entonces no tengo yo mucho de sensación, ¿no? Damos ya la palabra ahora a Diana Mercedes, que tenga man levantada. Diana. Tes o micrófono pechado, podelo abrir. Bueno, deixámoslo aí, Diana, cando ti queiras, o turno é teu. Temos unha pregunta de Cristina Gómez Román polo chat, das gracias, porque foi unha presentación moi interesante, e falas dunha forma de terapia colectiva. Pensaches en facelo, pero en formato grupo de discusión, en vez de entrevistas, un grupo de persoas discutindo sobre estas cuestións e que poidan construir conjuntamente esos relatos? Sí, en el trabajo, por ejemplo, de Mama, que se llama Gladiadoras del siglo XXI, eso lo tenéis en YouTube por ahí, pues combiné, ¿no? Que esto es una técnica de investigación social y todo, psicología social se utiliza mucho, ¿no? Es decir, las entrevistas individuales son estructuradas y luego un grupo de discusión para enriquecerlo. Está muy bien, pero cuando este trabajo tenía que estar hecho en 3 semanas y ya está, ¿no? Y entonces juntar ese grupo, es verdad que se generan unas dinámicas diferentes y aparecen cosas diferentes, necesitas muchas cámaras, la gente se solapa cuando habla, ¿no? Y te enfadas mucho porque la frase mejor siempre está pisada por el de al lado, ¿no? Y bueno, es verdad, ¿no? que es otra estrategia complementaria desde luego muy interesante, pero a nivel producción audiovisual tiene dificultades, ¿no? Cuando quieres que luego cada mensaje individual aparezca así solo, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Sí, efectivamente están todas disponibles na canle de YouTube do Chuac. Están tanto as entrevistas os vídeos completos de Vulnerables como de Gladiadores do
del siglo XXI que comentabas ahora también, por si queréis, bueno, podedes profundizar despois. YouTube en área sanitaria de La Coruña. A Coruña C, me parece que pon, sí. Sí, bueno, malo será que no aparezca por aí. Sí, algunha persoa máis? Nada, me parece que o vamos a deixar aquí que... espera. Diana. Pues Diana, si quieres probar a escribirnos a pregunta. Porque a veces sí, esto do micro y toda historia siempre da lata, o sea que siempre hay inconvenientes, pero tenemos otras vías por donde hablar, no hay ningún problema. Rocío García tamén, se queres tes a palabra cando quieras falar, podes abrir o micro e sin problema. Hola. Hola, Rocío. Hola. Explicamos perfectamente. Hola, gracias. Sí, a ver, que esto de las nuevas tecnologías estamos todos aprendiendo, creo. Ahí está, gracias por... Sí, gracias Jorge, ¿no? Por esta exposición y compartir esta experiencia, ¿no? A mí me gustaría saber como se sentiron cando ti lle propós a estes profesionais, ¿no? Participar contigo en esto, como se iban sentindo a medida que les podían, bueno, expresar, ¿no? Todas estas vivencias y que isto iba a ter un fin, ¿no? Como era montar, pois, eses vídeos. Gracias. Una de las cosas de estos trabajos, yo tengo tres trabajos de estos, los que he puesto antes, los de patologías crónicas, mama y estos, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser así un poco diferente, con más reticencias, pero no fue así. Y entonces, bueno, yo creo que tienen el efecto, o sea, yo incluso utilizo, voy a decirlo, este tipo de estrategia en algunos casos para hacer psicoterapia individual, ¿no? Como alguien, yo soy un poco aficionado a la terapia narrativas y estas cosas, ¿no? Entonces ofrecer un relato alternativo, ¿no? sobre lo que te pasa, sobre tu historia personal y a veces hago esto en vídeo alguna vez, no mucho porque esto es caro, ¿no? Trabajar así, ¿no? Y lleva mucho tiempo y tal, pero lo tengo hecho con una sola persona, ¿no? Contándose su historia de manera diferente. Presentamos ahí atrás, debe andar por ahí por el copo, un trabajo sobre la resiliencia de nuestro equipo de Coruña y utilizamos esta estrategia, ¿no? De un personaje, ¿no? Contando la misma historia, ¿no? Con estilos diferentes, ¿no? Hostia, ¿no? Y la misma historia, ¿no? Y tiene un efecto muy terapéutico que alguien se escuche a sí mismo, ¿no? Hablando de su historia de una determinada manera o de otra, ¿no? Yo le llamo con bandas sonoras diferentes, ¿no? Sobre lo que le pasa, ¿no? Con relatos de traumatización, con relatos de aprendizaje, de crecimiento. Es que además todos tenemos los mismos, o sea, todos tenemos todos los relatos, ¿no? O sea, el asunto es cuál eliges, ¿no? Como el oficial, ¿no? Pero todos si nos paramos un rato y tenemos que escribir sobre lo mal que nos ha ido toda la vida y lo condicionamos, que estamos en el futuro por nuestros traumas pasados, pues todos podemos escribir una historia de ese tipo, ¿no? Unos más, pero unos tienen un poco más trabajado el género literario por ahí y otros tienen más trabajado el género literario de otra manera, ¿no? Y entonces las personas cuando se ven y cuando se ven, ¿no? Cuando se ven y aparece, si tú seleccionas esos mensajes, pues se aparecen, ¿no? Como personas, como en este caso, bueno, primero con permiso para tener miedo, ¿no? Y con orgullo por haber trabajado con miedo, ¿no? Y con dificultades. Bueno, y exponiendo todas esas estrategias cada uno que aporta, ¿no? a los demás, bueno, y
entonces con ese orgullo, yo le llamé alguna vez, esto en los medios, pues transformar las cicatrices, enseñar las cicatrices con orgullo, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que funciona muy bien, ¿no? Entonces las personas, no lejos de no querer participar primero y en general, ¿no? Y de verse y no gustarse, yo creo que es el efecto contrario, ¿no? Y luego, claro, te mandan el correo, me han felicitado muchísimo, 100 personas en mi Facebook me han dicho, me han dado las gracias, en el hospital me saludan por el pasillo, yo qué sé, pues es un poco este asunto, ¿no? Y bueno, y no simplemente porque sean personas así un poco que les vaya la farándula entre comillas, sino pues bueno, porque simplemente es gente, algunos incluso más tímidos y tal, pero que bueno, está un poco ahí, ¿no? ¿Cómo conseguimos que esto ocurra, ¿no? Ahí estamos también un poco nosotros que tenemos que conseguirlo, ¿no? Pero sí es verdad, que, Rocío, que es de mucha utilidad para las personas que participan también, siempre. Claro, entendo que tamén foi un colectivo, non? Como moi despersonalizado, os sanitarios, e se falou polos sanitarios cantidad de veces e todo o mundo nos medios así se reflexaba, e o mellor o feito de ter a oportunidade de ter voz propia e expresar con calma todo ese relato do vivido, pois é unha oportunidade e así se recibe, non? Sí. Es ponerte, es darte voz y lo que cuentas que sea aceptable, ¿no? Para un poco para todos, ¿no? Entonces el colectivo sanitario pues está un poco quemadillo primero de cabello de trabajo, ¿no? Hoy un poco cansado, pero bueno, esto no fue tampoco fue no sé, Madrid ni otros sitios más complicados en determinados momentos, ¿no? Entonces había un relato un poco ahí de, ¿sabes? Bueno, pues de haber tenido que soportar las situaciones hiper complicadas y tal, bueno, pues y que de alguna manera cuando te cuentan eso desde fuera y te dicen que tú, pues lo que te están diciendo es que eres una persona débil, piltrafilla, poco competente, ¿no? Y que no aguanta situaciones de tensión, ¿no? Entonces eso, joder, ¿no? Este argumento que a mí siempre me pareció que era útil para que los demás no fuéramos de parranda y nos quedáramos en casa, ¿no? Cuidado que los sanitarios no van a aguantar todo lo que... Bueno, tenía un planteamiento objetivo, pero bueno, pero a los sanitarios no les gustaba demasiado muchas veces este planteamiento, ¿no? ¿No sabes? Que simplemente lo que podía era descansar algún fin de semana, pues librar algún turno y bueno, todas estas cosas, ¿no? Bueno, todas estas cosas que aparecen ahí, ¿no? No somos héroes, ¿no? Y no me han entrenado para esto. Nosotros no trabajamos con fuego real, ¿no? No hacemos simulacros. No estoy en el ejército. No estoy en el ejército. Yo, bueno, me apaño como buenamente pueda. En fin. Pues nada, ahora invitar a ver los vídeos completos, ¿no? Que están ahí disponibles en YouTube para conocer esta experiencia y por la nosa parte, pues agradecerche, Jorge, que nos acercaras ao teu traballo, que nos lo presentases pois da forma tan cercana, tan directa, tan accesible como o fixeches esta tarde. Y nada, a todas as persoas que asististes a este webinar, pois espero que nos podamos encontrar no futuro, nos próximos, porque, bueno, pues parece que está tendo unha moi boa acollida este ciclo. Así que, pola miña parte, moitísimas gracias a asistentes e a Jorge. Un gustazo. Adiós a todos y gracias también a todo el mundo por estar ahí pendiente de nosotros. Gracias.